Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde usted se encuentra y desde donde nos esté mirando. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Bowling Green, en el estado de Kentucky. Sus amigos, el pastor Héctor García, Nelly Hernández y Norma Armenteros, aquí en nuestra iglesia de Bowling Green, en la ciudad de Kentucky, ¿verdad? Perdón, en la ciudad de Bowling Green, en Kentucky, valga la redundancia. Estamos con ustedes para compartir la segunda parte de la lección que comenzamos la semana pasada. La misión de Dios en favor de nosotros, parte 2. Y les invitamos ahí donde está, que incline su rostro y pidamos a Dios su presencia para compartir esta lección que está de chuparse los dedos. Oremos. Padre, rogamos tu dirección, tu bendición y tu compañía mientras estudiamos tu palabra. Sabemos que tu palabra se origina en ti, por lo tanto tú eres el único que puede iluminar nuestra mente para entender sus principios eternos y así que podamos usarla como base para tomar decisiones definitivas e importantes en nuestras vidas. Pedimos tu compañía una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así que basados en la introducción que tuvimos la semana pasada, podemos decir que el tema de la misión atraviesa todas las escrituras. Lo podemos ver en el tiempo cuando Dios vino a tenderle la mano a Adán y Eva en el jardín del Edén. Lo podemos ver a través de Abraham, a través de José, a través de Moisés, y a través del santuario, a lo largo de todas las escrituras, podemos ver cómo la misión, el tema de la misión, del rescate de Dios por nosotros atraviesa todas las escrituras. Y esta semana, el bosquejo de la lección más o menos queda así: el origen de la misión, el centro de la misión, el mensaje de la misión, los canales de la misión y el territorio de la misión, ¿verdad? Ese es el bosquejo que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos con todos ustedes. Así que es necesario entender que como criaturas creados a la imagen de Dios, Dios espera que también nosotros tengamos parte en el proceso de cumplir la misión, ¿verdad? Somos parte de esto, o sea, no estamos solos. Eso es lo que iba a decir. ¿Verdad? No estamos solos, pastor, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan directamente en esta obra de salvar, de hacer la misión de esta obra tan importante que se han puesto en nuestras manos, y no en las manos de los ángeles, sino en las manos de nosotros. O sea, que si fuésemos a hacer una cronología de la misión, pudiéramos decir que es más o menos así. Dios creó el mundo a través de su Hijo, pues Cristo creó el mundo, Dios envía a su Hijo por amor al mundo, el Hijo muere en la cruz, después viene el Espíritu Santo quien convence al mundo y quien promete estar con nosotros todos los días hasta la segunda venida, y una cosa a una conclusión nos lleva esto: la deidad, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están involucrados directamente en la misión. Y vemos que desde el principio los tres participaron en la creación. Aunque en la Biblia no se menciona la palabra Trinidad, sabemos que existe, que son las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron en ese momento de la creación y que en todo momento están también. Así es. Sí, y esta misma comisión que se le dio a los discípulos en aquella época es la misma comisión que Dios nos está dando, que nos ha dado a nosotros, para que vayamos a ser discípulos a todas. Pero todavía no hemos llegado a esa parte, te estás adelantando un poco. Ay, pastor. Pero sí. Me emociono, pastor. No, sí, eso es bueno, porque significa que tenemos la llama de la misión en el corazón, ¿verdad? Entonces, esa sería la cronología. La deidad está involucrada en la misión de rescatar y de... es como en una pieza musical, cuando hay una nota en el piano, por ejemplo, que está creando alguna disonancia. Así está nuestro planeta en este momento con respecto al universo entero creado por Dios. Nuestro planeta está como creando una disonancia porque está en rebeldía, porque está en pecado, está secuestrado por el mal. Y el anhelo de Dios al cumplir la misión es lograr que este planeta sea retornado a la armonía del universo entero. Así creo que más o menos así lo dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, ¿verdad? Este planeta, el deseo de Dios con la misión es lograr que este planeta sea regrese a cumplir la armonía de todo el universo, restablecido, en ¿verdad? Una armonía perfecta. Así es. Ay, maravillosa. Qué bueno. Entonces, si fuésemos a determinar cuál es el centro de la misión, ¿qué pudiéramos decir? Pastor, el centro de la misión es salvar lo que se había perdido. El centro de la misión somos nosotros. ¿Qué método usó Dios para decir este es el centro, el foco que quiero
para nosotros, o sea, el método que quiero para lograr cumplir la misión es este. ¿Cuál es? Sería el discipulado. Exacto. El discipulado, ¿verdad? Ahora, qué interesante, ¿verdad? Que el discipulado, si nosotros vamos a la iglesia, a la historia del pueblo judío, los judíos fueron vanguardistas, si pudiéramos usar esa palabra, en muchas cosas, ¿verdad? Y una de los aportes en la historia que podemos encontrar de los judíos es precisamente el método de educación. Porque ya en el primer siglo de la era cristiana, los judíos habían desarrollado un método educativo bastante efectivo, que comenzaba en la sinagoga a los 5 años de edad. A ese método, o sea, tenía 3 etapas. 3 etapas. 3 etapas. La primera etapa comenzaba a los 5 años hasta los 10. hasta los 10 y era en la sinagoga. Esto es un aporte que usted no lo va a encontrar en otra plataforma, así que compártanlo. No lo va a encontrar en otro lugar. Esto es un aporte de nosotros para usted. En el primer siglo los judíos ya tenían un método educativo que comenzaba en la sinagoga y a los 5 años de edad y era desde los 5 hasta los 10 y se llamaba Bet Sefer. Bet Sefer, así, Bet Sefer. ¿En qué consistía? Bueno, todos los niños eran enviados a esas sinagogas y allí aprendían de memoria el Pentateuco, aprendían a escribir el Pentateuco, a cantar el Pentateuco, a memorizar el Pentateuco. Y el maestro, un acto curioso que me llamó la atención cuando hacíamos la investigación, es que los maestros tomaban un frasco de miel y se lo untaban el dedo y le daban a los alumnos y le decían que la Torá, o sea, sea tan dulce para tu alma como lo es esta miel para tu boca. Un ejemplo bonito. Un ejemplo bonito, ¿verdad? Para que los alumnos bebieran la Torá de esa manera. Pero, ¿qué pasaba con los niños que tal vez no eran tan aventajados y no lograban a los 10 años tener la elección del maestro? Porque tal vez no su capacidad, o sea, no aprendían la Torá. Entonces, ¿qué hacían los maestros? Lo mandaban a su casa a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, a pescar. Si eran carpinteros, a esto. Si eran comerciantes, a hacer el oficio familiar, porque tal vez no daban la talla en la mentalidad de los rabinos de aquel tiempo para seguir escalando al segundo nivel. Y el segundo nivel era de los 5 años, de los 10 años, perdón, a los 15 años. Y se llamaba Bet Talmud. Bet Talmud. Y curiosamente, los más aventajados que de los 5 a los 10 pasaban a este segundo nivel, entonces se aprendían los profetas menores, los profetas mayores, los salmos, los proverbios, de memoria. Sí, de memoria. Todo de memoria. Todo aprendían tenía que ser de memoria. a escribirlo, aprendían a recitarlo, aprendían a cantarlo. Y a la perfección. Y a la perfección. Ahora, curiosamente, esos eran métodos de discipulado. Tenían parte buena, pero parte que no era buena. Exacto. Porque tenía que ser El método no era el mejor. al 100%. No era un método perfecto, No era. pero era un método curioso, ¿verdad? Era Sí. un método de discipulado de aquel tiempo. Pero siempre algo quedaba. Sí, ahora los más aventajados, los que lograban pasar en este segundo, en Bet Talmud, eran, o sea, los rabinos los recomendaban al tercer y último nivel, que era de los 15 a los 30 años, y se llamaba Bet Midrash, se llamaba así, y allí los más aventajados lograban conseguir un rabino, seguir al rabino, y si el rabino los aceptaba, entonces finalmente le decía, Sígueme. la palabra mágica era sígueme. Sígueme. Esa era la palabra mágica. O sea, cuando un alumno encontraba un rabino y el rabino, habían diferentes escuelas rabínicas en aquel tiempo, el rabino le decía, sígueme, esa era la palabra mágica. Y menciona ahí que era bien difícil ya en el tercer nivel llegar un alumno a que un rabino le dijera, sígueme. Dice que era bien complicado. O sea, que había que ser brillante, tenía que tener una memoria, una aplicación. Porque ya en ese nivel podían también, si el rabino no le decía, sígueme, tenían que ir a hacer. O sea, en cada una de las etapas, en todas las etapas. si el alumno no pasaba, entonces lo mandaban Exacto. a su casa, el rabino le decía, pues, gracias por estar con nosotros, pero Exacto. regresa a tu casa al oficio familiar. Aunque haya llegado al tercer Aunque haya nivel. llegado al tercer nivel. Tristemente. Ahora, qué diferencia? curioso que en medio de todo esto, de repente en el primer siglo aparece un rabino en Jerusalén, Es maravilloso, rabino. un rabino que no, curiosamente, sus alumnos no lo van a buscar, No. sino que él va a buscar a los alumnos. Una táctica diferente. Diferente. Y no solamente los va a buscar, sino que cómo los encuentra. ¿Qué me pueden decir? Eran simples pescadores.
¿Qué significa eso? No eran personas que habían estudiado, eran humildes. Y Bueno, yo diría que sí habían estudiado, pero que tal no llegaron. Pero no llegaron, sí, claramente. O sea que para los rabinos. Sí. Pedro está pescando, ¿por qué? Porque Pedro no llegó. Exacto. Los rabinos dijeron, mira, tú no tienes la capacidad. Mateo estaba en el banco de los tributos porque no llegó. No llegó. Ese estaba un poquito más aventajado, pero Sí, bueno. pero estaba Aventajado en los números. números. Ahora, curiosamente, Jesús va y lo que el mundo había desechado, Jesús ve un potencial extraordinario. Esa es la parte hermosa. Y le dice, sígueme. Así. Él le dice, llega a Bethsaida, al mar de Galilea, allí una aldea, y le dice a los discípulos o a los pescadores, sígueme, le dice a Mateo, sígueme, y llama a sus discípulos y les da una oportunidad cuando el sistema educativo de la época no le había dado esa oportunidad. Entonces, ¿qué lección podemos aprender de esto? Una lección maravillosa, pastor. ¿Tú sabes cuál es la lección que nosotros podemos aprender de esto? De que nosotros no podemos hacer acepción de personas ni niveles, de que porque aquel tiene algún nivel cultural sí me voy a acercar a él, o porque lo amo mucho me voy a acercar a él, sino que tenemos personas por las cuales nosotros podemos orar y podemos acercarnos y hacer un plan para poder llegar a esas personas y hacer la obra misionera que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos de tener no un plan excepcional de niveles, porque no hay niveles para llegar a la salvación, ni para alcanzar la salvación, ni la vida eterna, sino simplemente hacer la misión que Dios nos dispuso. Vayamos y hagamos discípulos, pero hay maneras, muchísimas maneras de hacer discípulos y debemos de atesorarlas para poder nosotros cumplir el mandato. Y dice la palabra que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Así mismo. O sea que sí, a todas las tal sociales, vez, porque a veces hay personas que tienen poco nivel académico, pocos estudios, sin embargo, el Señor ve algo grande en ellos y pueden hacer grandes cosas por el Señor. Es que el Evangelio es eso, desde el principio, la misión. O sea, la misión es salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. O sea que al final pudiéramos decir que si ese sistema educativo hubiera estado en este tiempo, muchos de nosotros tal vez no hubiéramos llegado. No, a lo mejor yo no hubiera llegado a ser maestra. No hubiéramos llegado ni al primero ni al segundo y mucho menos al tercer nivel. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque Dios no nos mira con los ojos de un rabino humano. Dios nos mira con los ojos de un padre amante que nos da la oportunidad a pesar de que no lo merecemos. A pesar de lo que no merezcamos, a pesar de las veces que a lo mejor caemos, que nos levantamos, Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos de que su plan de salvación y su misión nos alcanza a cada uno de nosotros y a los que están allá afuera pensando que el Evangelio no puede llegar a ellos o que yo diga, no, yo he llegado hasta aquí, no puedo más, ya Dios no me perdona, para mí no es esto, y sin embargo Dios está diciendo todavía hay oportunidad, porque este Evangelio no es solamente para unos pocos escogidos ni para 3 niveles, esto es para todos, tribu, nación, lengua. Dios nos mandó a toda clase social. Bueno, todavía no vamos a llegar al territorio de la misión, te estás adelantando. Ahora, qué curioso que el método, ¿verdad? El centro sería el discipulado, pero curioso también notar que el mensaje, o sea, el mensaje de la misión es el Evangelio. Exacto. El Evangelio. O sea, el mensaje de la misión no son las noticias de CNN, el mensaje del Evangelio no son las noticias de Univisión, el mensaje del Evangelio no son las noticias de un predicador alarmista que te está diciendo que si esto, que si por aquí, que tienes que irte para aquí, que tienes que irte para allá. El mensaje de la misión es el Evangelio eterno, como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? El Evangelio eterno es el Evangelio que siempre ha existido, la buena noticia que siempre ha existido. Y es curioso notar, hay 2 pasajes en la Biblia que siempre, en relación con el Evangelio, que me encanta citarlos porque le dan un balance correcto a la situación. Y es Gálatas capítulo 1 versículo 8. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, os digo que si alguno viene a vosotros con un mensaje o con un evangelio diferente, o alguno, o uno de nosotros, o un ángel incluso, no lo reciban, que sean ateos. No le digas bienvenido. Igual, segunda de Juan, versículo 10, también nos dice, si viene alguien con otra doctrina que no sea esta doctrina, no lo reciban. En otras palabras, el mensaje, apreciado hermano, el mensaje
de la misión es el evangelio eterno. A veces vamos a recurrimos a fábulas, a historias, a historietas, a ilustraciones, pero el mensaje, el centro tiene que ser el evangelio. No te olvides de esto. Esto es central, es importante que el centro de tu predicación sea el evangelio, que el centro de la lección de esta semana en tu iglesia sea el evangelio de Jesucristo. Era una de las cosas que yo iba a recalcar, que es fundamental en esta lección, el evangelio, porque son las buenas nuevas, las buenas nuevas de la salvación, y que van a culminar con la venida de Cristo Jesús. Entonces yo creo que esta es una parte fundamental en esta lección. Y Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré. O sea, que es importante levantar el evangelio de Jesucristo. Es curioso notar que el apóstol Pablo en una ocasión predicó por allá, por Atenas. Ahí está registrado en Hechos. Y el resultado que tuvo no fue muy bueno. Porque Pablo intentó elevar el evangelio según su mente a la filosofía de la época, pero no tuvo mucho resultado. Después, posteriormente, él mismo declara que me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el evangelio. O sea, eso no tiene competencia. Predicar el evangelio de Jesucristo no tiene competencia. No hay otra historia que pueda reemplazar ni ninguna historia mejor contada. Exactamente. Sí, no hay ninguna historia mejor contada que la misión esta tan maravillosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo creo que esto es una de las cosas que ha llegado, que tenemos el privilegio, que nos haya alcanzado a nosotros, y no solo para vivirlo nosotros, sino que también podamos compartirlo con otras personas. Así es. Y que sepan las consecuencias y las cosas que también van a suceder y están por suceder. O sea, definitivamente caemos al otro punto de la lección, que sería nosotros somos canales. Dios espera que seamos los canales a través de los cuales fluya la misión, ¿verdad? Y algo que venía en esta parte de la lección que habíamos comentado, que Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Sí. Él da esa recomendación también. Sí, y nos dice en Hechos 1:8, donde nos dice, me serán testigos, ¿dónde? En Samaria, en Judea, dice, y hasta lo último de la Ese tierra. es el territorio de la misión. Entonces se aplica a, hoy en día, debemos ir a los que están más cerca, luego a los que están un poquito más lejos, tal vez Sí, sean porque a afines veces nosotros. tal vez olvidar, queremos ser misioneros en África, y está bien, o queremos ser misioneros en la China, o en Guam. Comencemos en casa. Exactamente, o sea, se lo bueno. Con la familia, con Jesús los amigos. fue enfático al decirnos, comiencen por Jerusalén. O sea, Jerusalén en este caso representa lo que está más cercano. Y cuando pensamos, que no viene la lección, pero viene bien acorde, en Noé, a veces hay muchas personas que piensan que Noé fue un hombre fracasado, porque se salvaron 7 personas, u 8. Sin embargo, salvó a lo más preciado, que era su familia. Sí, es algo maravilloso ver cómo trabajó, pero él estuvo trabajando, ¿cuántos años estuvo trabajando y predicando el evangelio? O sea, aparentemente para las personas puede haber sido algo que puede haber sido fallido, pero no, estuvo predicando, él estuvo dando cada martillazo, dice que era un mensaje a las personas. En otras palabras, Noé fue un canal. Un canal, y nosotros debemos convertirnos en canales. Hay un predicador adventista que dijo que algo así, que la proclamación del evangelio es un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde encontrar el pan. Entonces nosotros igual, un día estábamos hambrientos de la palabra de Dios, un día estábamos fracasados, un día estábamos tristes, y encontramos la palabra de Dios. Y ahora la función nuestra no es quedarnos con ese pan, sino compartirlo. Ni disfrutarlo tampoco nosotros, porque como usted dice, pastor, nosotros comemos, nos satisfacemos, pero también a veces estamos hambrientos y necesitamos alimentarnos, pero también necesitamos darle de este alimento y de esta comida a muchas personas. Por eso aquí en la lección nos dice que debemos de ser canales de bendición, exacto. que a Abraham se le dijo eso. Y cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo escogió no por ser mejores que otros pueblos, sino para que ellos fueran una luz para los demás. Así es. Es lo que Dios quiere, Dios. Así como Noé daba cada martillazo, era una predicación del evangelio. Yo digo que nosotros cada pisada que demos, cada paso que demos, sea manifestando la palabra de Dios, se vea manifiesta en la palabra de Dios la misión, y la gente sienta el deseo de conocer y de saber acerca de esta misión. En este contexto, hace unos días mi esposa y yo estábamos en Walmart comprando algunas cosas para la casa,
Y de repente, cuando ya íbamos a pagar, la señora que nos atendió en la caja registradora, le vi aquí en el badge, le vi un nombre hispano. Y me identifiqué como hispano también y estábamos recién en la misma ciudad viviendo. Y entonces venía ella también del mismo origen de donde veníamos nosotros. O sea que lleva poco tiempo acá y le tendimos ahí nuestra amistad. Y cuando me identifiqué como pastor, ella me dijo, wow, Dios lo puso en mi camino. Porque mi mamá y mi suegra están buscando una iglesia para ir y no la han encontrado. Inmediatamente tomamos el contacto, lo pusimos en contacto con mi suegra, con mi suegro. Fueron a buscar a las señoras, las trajeron a la iglesia y en unos días una de ellas se va a bautizar acá en nuestra iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. O sea ¿verdad? que en este caso no simplemente fuimos canales. Claro, dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Nace como un misionero y dice que si nosotros bebemos del agua de vida, también tenemos que dar de esa agua de vida, que la gente sepa, ¿entiendes? Yo digo que es algo maravilloso. A veces nosotros no cumplimos lo que tenemos que cumplir, sin embargo pensemos en la mujer samaritana, aquella mujer que era despreciada, sin embargo, ella fue un canal de bendición para los demás. Ella llamó a muchos, compartió en Samaria. Compartió. Bueno, en Samaria también ocurrió mucho tiempo antes, en el Antiguo Testamento, ocurrió una historia que vale la pena recordarla en este contexto. La Biblia nos habla de 4 leprosos que estaban en la puerta de Samaria. Samaria estaba sitiada por los sirios. Los leprosos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Podían verse quedado Exacto. callados. Y fueron al campamento de los sirios, encontraron que había comida, que los sirios habían huido, y entonces podían haberse quedado callados, podían haberse comido toda la comida y compartir la riqueza que encontraron. Sin embargo, dijeron, regresemos a Samaria y vamos a anunciarles que hay abundancia de comida aquí. En otras palabras, en esa ocasión ellos fueron canales de buenas noticias. La gracia de Cristo en el alma es un canal de bendición para otro. Así es. La gracia es para todos. La gracia es un manantial en un desierto. Yo digo que en aquella época ellos estaban en un desierto. Así es. Y cuando ellos dieron esa noticia fue algo maravilloso. Así es. Así que, hermano, te animamos a que compartas, que te conviertas en un canal a través del cual pueda fluir el evangelio para otras personas que pueden estar enfrentando crisis y que si se encuentran con Jesús pueden resolver sus problemas. Me llama la atención que cada persona que se encontró con Jesús salió reconfortado de su presencia. Jairo se encontró con Jesús y recibió fuerza. La mujer de flujo de sangre se encontró con Jesús y recibió fuerza. La viuda de Naín se encontró con Jesús y recibió fuerzas. Zaqueo se encontró con Jesús y recibió fuerzas. Bartimeo se encontró con Jesús y recibió fuerzas. O sea, toda persona que se encontró con Jesús y aceptó el ofrecimiento del evangelio eterno, cambió su vida para siempre. Así que si tú le compartes a otra persona sobre tu experiencia con Jesús, también serán transformados. Maravilloso, linaje escogido por Dios. Nación santa. Amén. Bueno, muchas gracias por compartir la lección esta semana con nosotros, pero no te despegues de nuestras redes sociales porque venimos con más lecciones y venimos con más contenido que te pueden ayudar en tu vida espiritual. Permíteme orar por ti, donde quiera que estés, para que el Señor pueda guiar tus pasos. Querido Padre, agradecidos estamos por tu palabra porque siempre nos ayuda a tomar decisiones correctas. Permite que en esta ocasión, basado en esta lección que hemos estudiado sobre la misión instalada en nuestros corazones, que podamos ser canales a través de los cuales pueda fluir la esperanza a mucha gente desesperanzada. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.